amigos? Bienvenidos sean una vez más al programa Moldeando Emociones, tu programa en el cual estaremos hablando un poco sobre la Kabbalah, la neurociencia y la inteligencia emocional, junto con el doctor e instructor de la Kabbalah, el abogado Jan González. Cuéntanos un poco acerca de este tema, el cual me emociona mucho y me intriga bastante porque es bastante curioso, me parece bastante curiosa la palabra Kabbalah. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Claro que sí. Primero que nada, bienvenida a ti, a Argelis, a nuestro programa, ¿verdad? Ahora es parte tuya, ahora es tuyo también. Gracias a ustedes por programa, la y ahora es de todos ustedes también. Este programa Moldeando Emociones se llama Moldeando Emociones primeramente porque vamos a conocer todas y cada una de nuestras emociones, cómo funcionan nuestras emociones y cómo afectan de manera directa nuestro cerebro y nuestras reacciones químicas a través de nuestro cuerpo. Eso es lo que básicamente vamos a aprender con todo esto, y por eso es que es una liga, ¿ok? Es una liga entre lo que tú dijiste, entre lo que es la Kabbalah, la neurociencia y la inteligencia emocional. La Kabbalah, primeramente, para hablar la primera palabra que nadie, o no que nadie, pero sí que casi nadie conoce, que es la Kabbalah, que es la pregunta que más te... la que más me intriga, me parece más curiosa. curiosa. Correcto, fue la Kabbalah, y la Kabbalah es una palabra, primero que nada, no es una palabra española, es una palabra hebrea, que viene de un verbo que se llama lekabel, que quiere decir recibir. Entonces, la Kabbalah es la forma o el método de recibir. Ahora, ¿recibir qué? ¿Qué quieres recibir tú? A ver, síguenos porque bastante profundo, me parece bastante profundo el tema. Correcto. Es interesante. Es interesante, claro que sí. Lo que todos nosotros, los seres humanos, todos coincidimos en algo en la vida, y es que queremos recibir, ¿okay? Porque lo que nos determina como seres humanos, precisamente, o lo que nos diferencia a unos seres humanos de otros seres humanos, es precisamente el deseo. Deseo de recibir. ¿Okay? De hecho, si nacen dos personas, dos hermanos gemelos, ¿okay? Misma madre, mismo padre, gemelos, misma placenta, misma crianza y todo lo demás, pero uno decide ser astronauta y el otro decide ser vendedor de perros calientes. ¿Y cómo es que uno, si son genéticamente idénticos, ¿okay? ¿Cómo es que uno tiene el deseo de pisar la luna y el otro tiene el deseo simplemente de vender perros calientes? Precisamente porque lo que los seres humanos somos y lo que nos diferencia a unos de otros es el deseo. ¿El deseo de qué? El deseo de recibir. ¿Okay? Ahora, hay distintos tipos de deseos. Están los deseos más superfluos, más vanos, los deseos más, digamos, físicos, estructurales, y están los deseos más profundos, que son, digamos, los deseos del alma. Básicamente, por ejemplo, para diferenciarlo, quiere decir que el cuerpo, de alguna manera, porque para entender eso también me parece un poco, porque para que se entienda perfectamente lo que estoy hablando, es que el cuerpo tiene un tipo de deseo. ¿Okay? Por ejemplo, el cuerpo quiere comer, el cuerpo quiere dormir, el cuerpo quiere tener relaciones sexuales, el cuerpo quiere beber, el cuerpo quiere bailar. ¿Okay? Son los deseos del cuerpo. ¿Okay? ¿El alma qué quiere? Porque para llegar a eso tenemos que saber que nosotros no somos solamente un cuerpo, que nosotros somos un alma dentro de un cuerpo. ¿Okay? De hecho, el Ari Akadosh, Rabbi Isaac Luria Ashkenazi, un gran cabalista que existió hace muchos años, del pueblo de Israel, él explicaba y decía que los seres humanos somos un ángel encarnado en un animal. Oye, eso no lo sabía. Sí. Eso no lo sabía. Muy interesante. Muchas de las cosas que vamos a hablar en este programa te van a sonar nuevas, porque la Kabbalah, aparte de llamarse, o antes de llamarse Kabbalah, se llamaba Niftar Chochmah en hebreo. Y Niftar Chochmah significa sabiduría oculta, por dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? ¿Por qué oculta? Porque en principio, cuando la Kabbalah sale al mundo, o cuando nace la Kabbalah,
básicamente estaba prohibido por el imperio que dominaba el mundo, que era Roma. Okay. Y todo aquel que era estudioso de Kabbalah o que practicaba lo que la Kabbalah enseña, era perseguido por la iglesia y asesinado por la misma. Y eso lo pueden encontrar en los libros de historia. ¿Okay? Esto es algo que no es que lo estoy diciendo yo y condénenlo porque está loco y está diciendo, no, pues métanse en Google y lo revisan, lo verifican, busquen libros y pueden ver que... O sea que estamos hablando más de historia y no tanto de religión. Esto es algo que pues... Claro, desde luego, es historia. De hecho, los datos, según la UNESCO, es que han muerto 800 millones de personas en el nombre de Dios. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo es esto? Por supuesto, porque la Iglesia Católica, en la época de la Inquisición, y lo que fue llamada posteriormente la cacería de brujas en Europa y todo lo demás, ¿qué era lo que hacía? Perseguía a los judíos, que eran los conocedores de la Kabbalah, y los asesinaban porque era contrario, creían algo contrario a su fe. Y era o la confesión de Cristo o la muerte. Y eso es lo que la historia ha tratado de ocultar durante muchos años, pero ya hoy día la información está a la mano de todos, porque gracias a la tecnología todos podemos acceder a ella y tener información. Lo que necesitamos es tener el deseo de encontrarla y no de quedarnos como unas simples marionetas del sistema que fue diseñado. ¿Okay? Entonces, la Kabbalah es recibir, en primer término. Después te dije, se llamaba Niftar Chokhmah, sabiduría de lo oculto. Entonces, ¿por qué? Porque los que la estudiaban, los que conocían estos temas, tenían que hacerlo escondidos, porque si los encontraban estudiando, los asesinaban. ¿Correcto? De hecho, la persona que escribió el primer libro, o digamos, el libro más importante de la Kabbalah, se llamaba Rabbi Shimon Bar Yochai, y la escribió durante 13 años que estuvo viviendo en una cueva, porque él y su hijo estaban siendo perseguidos por el imperio que dominaba y tuvieron que esconderse durante 13 años en esa cueva. Y dice él que quien le reveló todo este conocimiento fue el profeta Elías, que venía y le revelaba todo este conocimiento, todo este mar de conocimiento. Ok, ahora, te dije que eran dos cosas por las cuales se llamaba Niftar Chokhmah, sabiduría oculta. Oculta en primer término porque se ocultó en un plano, en un tiempo. Ahora, oculta ¿por qué también? O sabiduría de lo oculto. ¿Qué es lo oculto? ¿Acaso qué es el ocultismo, la herejía y lo que nos han hecho creer acerca de la misma, acerca de la Kabbalah? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Sabiduría de lo oculto porque es lo que está oculto al ojo. Ahora entro voy a entrar en un tema que tiene que ver con la física cuántica. Toda la materia que nosotros observamos y que percibimos con nuestros 5 sentidos, la física cuántica ha determinado hoy día que es 99,9% espacio vacío. Es decir, que nada existe prácticamente. Porque si es 99,9% espacio vacío, es que no existe ni siquiera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los átomos, cuando se unen, crean un campo de repulsión magnética que hace que la materia parezca sólida. Pero realmente no es sólida, es energía. En movimiento. Esa energía es lo que viene a revelar la Kabbalah, esa energía que nosotros no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, sino que a través de un estudio profundo del ser y de la creación vamos ahora a conocer. Eso es la Kabbalah, en primer término. En primer término. Entonces, claro, tuve que darte todo ese preámbulo para que podamos empezar a debatir los temas propios de la Kabbalah y que van a tener relación posteriormente con la neurociencia y con la inteligencia emocional. Porque también vamos a dominar o vamos a hablar aspectos del árbol de la vida que son
lo que es llamado la estructura del ser, ¿okay? A través de lo que es la Kabbalah, se enseñan todas nuestras emociones a través del árbol, ¿okay? Ya lo hemos conversado en algunos otros programas, hemos hecho referencia al árbol en pantalla. Hemos colocado, vamos a pedirle a nuestro gerente general que nos coloque acá el árbol de la vida, ¿okay? Para que podamos ver la estructura del árbol de la vida y cómo funciona cada estructura de acuerdo a nuestras emociones. Fíjate, son 7 emociones, ¿verdad que sí? Perdón, son 7 emociones que tenemos los seres humanos según el árbol de la vida, y esas 7 emociones tienen relación con las 7 notas musicales. Por eso, cada vez que escuchamos música, nuestras emociones se mueven. Claro. Porque están intrínsecamente relacionadas. Entonces, claro, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero que a través de la Kabbalah vamos a poder empezar a conocer. Y una vez que tú conoces, los miedos desaparecen. Todas las personas, todos los seres humanos, tenemos miedos en la vida. Todos tenemos algún miedo a algo, alguna fobia a algo. ¿Okay? Y es completamente, digamos, normal, mientras que tú no conoces cómo funciona la vida. Pero cuando tú conoces cómo funciona la vida, dejas de tener miedo, porque es como que tú entres a un cuarto y la habitación está oscura. Y tienes miedo de que haya un coco. Claro. Si me sale el coco en este cuarto, entonces tienes miedo. Tienes miedo porque no conoces qué hay en el cuarto. En el momento en que enciendes la luz, el miedo desaparece porque te das cuenta que no hay ningún coco. Claro. ¿Correcto? Claro. Lo mismo funciona en la vida. La luz es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la vida misma. ¿Okay? De cómo funciona todo este sistema. ¿Okay? De que es un juego, el juego de la vida. Que para qué estamos en este mundo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Acaso que vengo a tener hijos, una esposa, un trabajo? Las preguntas que me hago yo, mis crisis existenciales diariamente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me parece fantástico. Y entonces entiendo de antemano, automáticamente cuando me dices eso, entiendo que la vida no te ha traído aquí por casualidad. La vida te ha traído aquí porque te quiere, Kabbalah, Lekabel, te quiere regalar el conocimiento para que empieces a ver tu propósito de vida y empieces a ser feliz. Porque siempre que no conocemos el propósito de nuestra vida, sufrimos. Sufrimos. Y siempre que no conocemos cómo funciona el juego de la vida, también sufrimos. Entonces, fíjate, de hecho, uno de los mayores sufrimientos que podemos decir que todos, mejor dicho, que todos los sufrimientos de los seres humanos se deben o son a causa de que desconocemos la regla principal del juego de la vida. ¿Y cuál es la regla principal del juego de la vida? Bueno, aquí voy a romper estructuras religiosas y quizás aquí con esto que voy a decir voy a destruir la religión. Sean un poco polémicas para el público. Va a ser polémico, va a ser polémico, pero Dios no está interesado en que crean en Él. ¿Por qué razón? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo realmente no estoy, siento que en este momento no estoy en una religión, pero sí me llama la atención saber en cuanto a cada religión, cada tema de cada religión, sí me llama mucho la atención. Cuéntanos un poco sobre eso. Precisamente, fíjate, las religiones han diseñado un sistema de creencias que tienes que creer para que seas salvo, que tienes que creer para que se te cumplan las cosas, tus sueños, que tienes que creer para que consigas el amor de tu vida, que tienes que creer para que seas rico y famoso, que tienes que creer para que Dios te bendiga. Claro. Y si fuese por creer y que nada más se tratara de eso, oye, yo no trabajara más, me dedico a creer y listo, y funciona. No funciona.
no funciona así. Lamentablemente no funciona así. La gente cree que, si fuese nada más de creer, bueno, yo me dedico a ir los domingos a la iglesia y no hago más nada, Dios me va a mandar todo. Y no lo manda. Tenemos toda una vida pidiéndole a Dios cantidades de cosas que no nos ha dado. ¿Dónde está? Ojo, no estoy negando a Dios en ningún momento. Estoy diciendo que no nos ha dado lo que le hemos pedido. Ahora, ¿por qué? Y no lo digo yo solamente, es que cuando Jesús, el hombre que habló de todo esto acerca de Dios y todo lo demás, dijo: ustedes piden y no reciben, porque no saben pedir. Entonces, lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo sin base, estoy diciendo que Jesús dijo: ustedes piden y no reciben. Igual, nosotros hemos pedido cualquier cantidad de cosas y no las hemos recibido. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no necesita que creamos en Él. Porque cuando tú dices yo creo en algo, lo que estás diciendo es yo dudo. Te lo explico. Si yo digo yo creo que este teléfono es tuyo, ¿estoy seguro? No estás afirmando. No lo estoy afirmando. Y si no estoy afirmando, estoy dudando. Entonces, si yo digo yo creo que tú eres médico, ¿estoy seguro? Estoy dudando. Y cuando yo digo yo creo que te vas a ganar el kilo mañana y vas a ser millonaria, estoy dudando. Y la iglesia, o las iglesias, el sistema religioso, ha enseñado a las personas a creer. ¿Para qué creen que ha enseñado a las personas a creer? Lo que los ha enseñado es a dudar. Lo que los está enseñando es a dudar. ¿Para qué? ¿Bajo qué propósito? Para que seamos cada vez más pobres. Para que no podamos conectar con la energía infinita que creó todo y que quiere todo lo maravilloso para nosotros. Que esa energía que creó un universo infinito y que te creó a ti una creación perfecta, anatómicamente, almáticamente incluso perfecta. ¿Ok? ¿Para qué? Para que te pierdas después en un infierno y te quemes eternamente. Entonces Dios es un malvado. Si Dios hiciera eso, ¿qué padre que ama a su hijo va a crear un lugar así para que esa persona para que su hijo se pierda eternamente si se equivoca en la vida? Eso no existe. Eso es dogma, eso es religión y eso es lo que nos han enseñado. Ahora la Cábala ha llegado para que seamos libres de la creencia y que para que empecemos no a creer, sino a tener certeza. Hay una diferencia infinita entre la creencia y la certeza. Y lo que Dios quiere verdaderamente no es que creas, lo que Dios quiere verdaderamente es que tengas certeza de aunque la situación esté como esté, la crisis esté como esté, el país esté como esté, tu vida esté como esté, en caos, en tristeza, en desolación, en lo que sea que esté, tengas certeza de que eso va a cambiar porque Él quiere lo mejor para ti. ¡Pum! Nos salimos completamente del sistema religioso y entramos en una verdad que nos hace vibrar el alma y que todos los que estamos escuchando y lo que estamos viendo vibran con esta verdad, que es algo que... ¿Por qué digo que es la verdad? Porque la verdad no puede ser apelada, no tiene apelación. No puedes apelar a la verdad, porque si es la verdad y tú apelas con una mentira, no puedes. Es la verdad y punto, no hay más nada. ¿Okay? Ya tú lo viviste, lo sentiste en tu alma. Yo te aseguro, no porque yo sea un gran conocedor, no, sino que sé con certeza, ¿okay? Con certeza que esto funciona. Yo sé que las personas que están escuchando, que están viendo este programa, y así como tú misma que estás nueva acá y estás sentada y
estás vibrando con esta verdad y estás diciendo dentro de ti, wow, esto es así. ¿O me equivoco? No, créeme que para nada. Incluso era un tema que desconocía bastante y es bastante llamativo. Te atrapa, es un tema que te atrapa bastante. Desde luego. Entonces, ahora eso es hablando acerca de lo que es la Kabbalah, lo que es acerca de Dios. Pero no terminé, tenía que concluir la cuestión con lo que te dije que iba a romper. Bueno, ya he roto, ¿no? Pero terminar de romper las estructuras religiosas, y es que nosotros nos enseñaron a creer, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener es certeza, ¿ok? Ahora, es como, ¿certeza en qué? Certeza en que todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucede en este mundo, y por eso te decía hace rato, no creo que sea una casualidad que estés allí sentada y que realmente la energía infinita te ha traído hasta este momento para regalarte todo esto. Eso es Kabbalah, regalo, recibir, ¿ok? Para regalarte todo este conocimiento para que empieces a crear pasos firmes en tu vida, ¿ok? Y empieces a vivir una vida con un verdadero propósito, un verdadero sentido. Y empieces a darle el sentido a las cosas, porque todo, en el momento en el que la Kabbalah llega a nuestras vidas, mira, es como un rompecabezas, se empieza a armar en nuestra mente todo el rompecabezas, wow, y vas a empezar ya a través de los programas que vayamos teniendo, vas a empezar a vivir y me vas a decir después, de aquí a 10 programas, me vas a decir, wow, tú no sabes lo que se ha armado en mi cabeza ahora. Sí, entonces, la certeza es que creer, o no creer, perdón, la certeza es saber cómo funciona el mecanismo, cómo funciona la vida. ¿Okay? Entonces las personas creen que Dios está allí en el cielo. Y Dios no está en el cielo. ¿Okay? El tema es que está dentro nuestro. De hecho, cuando lees la Biblia te das cuenta, nosotros le llamamos Torah, porque a nivel hebreo, a nivel original se llama Torah, no se llama Biblia. Biblia es el nombre que le coloca la iglesia luego, cuando toma la Torah de Israel, después que lo invade, tema de historia también, le cambia el nombre, le pone Biblia, que viene de biblioteca, porque eran varios libros y todo lo demás. Pero básicamente es eso. Entonces las personas creen que porque tienen la Biblia en sus manos ya conocen las reglas del juego. Y no funciona así. La Biblia toda está escrita en hebreo y las palabras hebreas o las letras hebreas son códigos incluso hasta numéricos, que solamente Israel conoce todos los códigos que están allí. Entonces, el juego de la vida funciona de la siguiente manera. Te voy a contar una anécdota y al final vas a comprender, después que te cuente esa anécdota, vas a comprender cómo es, cómo funciona. Vas a darte cuenta de muchas cosas y vas a decir, wow, era así. Y por eso es que sufrimos, por reconocer esto. Fíjate, dice que estaba un cabalista dando una conferencia, y luego que termina la conferencia, un chico que está allí le dice, ¿cómo se va a hablar? Rabino, era un rabino, y dice, no, tengo que llamar un taxi porque no tengo carro y me tengo que trasladar hasta el hotel. Y el chico le dice, no, pero yo lo llevo, claro, en mi carro, venga. Sí, cuando el rap se monta en el carro del hombre, del lado del copiloto, hay un volante. Y ve hacia el lado del piloto y hay otro volante. Dice, no tienen todos volantes, dice el rap. Dice, cuando el chico se monta, le dice, oye, disculpa mi impertinencia, no, le dice, pero ¿por qué dos volantes? Le dice. Y él le dice, no, tranquilo, no se preocupe, disculpen usted a mí. Lo que pasa es que yo tengo un hijo, le dicen, que es hiperactivo, que cada vez que yo andaba con él en el carro y andaba manejando, él me alaba el volante. Entonces, para evitar eso, yo le hice un volante de mentira, ficticio, y él ahora anda manejando su carro de mentira. Y no me ala mi volante. Ok, le dice el rap, oye, le dice, me has enseñado una gran lección. Yo, le dice,
¿Por qué? Claro, es una lección de certeza, una lección de verdadera fe. En hebreo fe se dice emuná, quiere decir entrenamiento, no quiere decir fe. Fe es una palabra griega. En hebreo es emuná, quiere decir entrenamiento. ¿Okay? Entonces, le dice, esto es una lección de emuná, de fe, le dice. ¿Por qué? Le dice, bueno, claro, porque nosotros somos ese hijo hiperactivo. Dios, papá, nos puso a todos un volante de mentira, un volante ficticio, y creemos que estamos manejando nuestra vida, pero es de mentira, es ficticio, todo lo está haciendo Él, todo lo hace Él. Entonces nos enojamos con el otro porque creemos que el otro nos lanzó el carro arriba y resulta que Él también tiene un carro de mentira, que nadie está haciendo nada. Eso es certeza, eso es verdadera fe, es saber que aquí en la vida no hay nada que nosotros hagamos por nuestra propia voluntad, todo lo está haciendo Dios, todo. Cuando tú entiendes verdaderamente esto, te paras en un punto en el que dices, o sea que la ofensa que me dijo esa estúpida o ese tonto, ni siquiera era él, ni siquiera era ella. Me lo estaba haciendo él. Me lo estaba haciendo Dios. Y cuando entiendes que es Dios y que no es él o que no es ella, estás en paz. Estás tranquilo. Ahora me separo de la fe del mundo, que es simplemente, yo creo en Dios. Aquí, hasta los perros creen en Dios. Todo el mundo. Tú consigues y los asesinos que están en una cárcel, antes de matar, se persiguen. Todo el mundo cree en Dios. Desde la conciencia, creer en Dios es tonto. Es tonto. El propósito de la vida no es creer en Dios, es conocer a Dios. Es saber quién es, qué ama, cómo actúa. Incluso saber dónde está y cómo encontrarlo. Entonces, la manera de separarnos de la religión y de los métodos religiosos de creencias es que nuestra fe, como ya les dije antes, en hebreo se dice emuná, nuestra fe, nuestra emuná, no se basa en creer, se basa en tres principios fundamentales. El primer principio es ese de la meta. El primer principio es saber que todo lo que sucede en la vida lo hace Él. Todo. De hecho, en la Biblia dice que ni una hoja de un árbol cae al suelo sin que no sea su voluntad. Hasta eso Él lo hace. Lo bueno y lo que nosotros no creemos bueno, lo hace Él. Ese es el primer principio, pero dije que son tres. Okay. Si es Él el que lo hace, ¿verdad? Si es Él el que lo hace, pudiéramos decir que si Él nos creó, un padre benefactor, ¿okay? Él quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, si Él lo hace, que es el primer principio, el segundo principio, ¿cuál es? Es que todo lo que hace, pese a lo que sea, es para bien. Es para tu crecimiento, para tu aprendizaje, para darte
fuerzas, para hacerte fuerte, para hacerte poderoso. Quizás venías débil porque la vida te estaba presentando situaciones que te debilitaban emocionalmente. Pero cuando empiezas a descubrir que esas situaciones verdaderamente las estaba haciendo Él para fortalecerte, y hoy eres más fuerte que ayer, tienes más determinación que ayer, y es gracias a todo ese dolor que tuviste que vivir, que tuviste que atravesar en la vida, ahora dices, wow, definitivamente todo lo hace Él, todo es para Él. Y ahora viene una tercera base o un tercer fundamento de nuestra emuná, de nuestra fe. ¿Cuál es? Si todo lo hace Él y todo es para bien, la tercera es, todo tiene una razón, todo tiene un propósito. Nada pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. La casualidad es la excusa de los necios. Y dice el Talmud, que es un libro de estudio judío, que los que creen en las casualidades, las personas que creen en las casualidades, la vida lo va a llevar a vivir casualidades y eventos repentinos para que termine de comprender que no era una casualidad. La vida te va a poner en esa posición. No existe en el conocimiento de la Kabbalah, no existe los de repente. Ay, que de repente me dejó. Ay, que de repente se acercó a mí y me insultó. No, de repente estaba tranquilo y me resbalé y me caí. No existen los de repente. Todo es una premeditación, incluso de tu misma alma, que ha elegido ese camino desde antes de venir a este mundo. Incluso tú te puedes caer, te fracturaste un brazo, por ejemplo, te fracturaste el brazo izquierdo, por ejemplo, enseña la Kabbalah que es un mensaje del alma, porque del lado izquierdo está el atributo de Gemurá, de juicio, de disciplina, de rigor. Entonces, si te fracturaste el lado izquierdo, quiere decir, o te quieres decir a ti mismo, estás enviando un mensaje a ti mismo diciéndote, mira, estás siendo indisciplinado o estás siendo muy juicioso, muy riguroso. Si es el derecho, entonces te diría que es el atributo de bondad, de misericordia. Mira, no estás siendo bondadoso, no estás siendo amoroso, por eso te lesionaste de ese lado. Y así toda la estructura ósea de tu cuerpo está determinada por un evento maravilloso diseñado así para ti. Un tema que te atrapa totalmente. Te atrapa totalmente y es muy interesante, me parece muy, muy interesante. Qué bueno, y eso es lo que vamos a estar compartiendo todo el tiempo acá. Sin embargo, fíjate, el día de hoy lo hemos tomado para dar de alguna manera algún preámbulo a lo que es la Kabbalah, pero también vamos a estar hablando temas de neurociencia, de cómo funciona la neurociencia y la inteligencia emocional. Y la idea es unir estos tres aspectos, estas tres ciencias, Kabbalah, neurociencia e inteligencia emocional, hacer un compendio de ellas tres, ¿okay? Y hacerles llegar a todas las personas que nos están viendo, incluso aquí también a Jessica y a Ángel que están allá, hacerles llegar este compendio, este regalo maravilloso para que puedan, digamos, de alguna manera entender el juego, las reglas del juego y dar en el blanco. Fíjate que la palabra Torah, que es lo que llaman Biblia, en hebreo se dice Torah, la palabra Torah viene de otro verbo que se llama Yará, y Yará significa dar en el blanco. Es decir, se nos dan todas estas instrucciones de vida, ¿para qué? Para dar en el blanco. ¿Por qué? Porque nadie ha dado en el blanco. No hace falta ser adivino y hechicero y cuestiones de esas para adivinar o para saber
que una persona está emocionalmente afectada por vivencias y por situaciones de vida. ¿Okay? Cuando nosotros estudiamos la Kabbalah, simplemente por las facciones de su rostro, por alguna expresión de su cara, por los dedos de sus manos, incluso podemos sacar la personalidad de una persona en primer plano. Obviamente eso puede ser cambiado por medio de este conocimiento también. Claro. Entonces, bueno, la neurociencia, ¿en qué consiste la neurociencia? La neurociencia consiste en conocer nuestro cuerpo en concordancia con lo que es la inteligencia emocional, es decir, en concordancia con nuestras emociones. Okay. Porque, por ejemplo, la neurociencia habla de que cuando tú entiendes una realidad o un evento externo, lo entiendes directamente con tus emociones. ¿Okay? Okay. Estamos acá y ella se cae, la persona que está ahí en la cámara, Jessica, de repente se cae, se lastima y tú ese evento lo entiendes desde tus emociones, no con el intelecto. A menos que, bueno, fueses médico y pudiera que con el intelecto reacciones. Claro. ¿Okay? Sí, pero cuando tú no tienes el conocimiento precisamente acerca de lo que está sucediendo, la reacción que vas a tener es directamente emocional. ¿Okay? Uy, pobrecita, se ay, cayó, te lastimaste. Claro. Emocional. Esa emoción que vas a sentir va a emitir, por eso se llama emoción, porque emite una frecuencia hacia una zona del cerebro que se llama el cerebro límbico, que es donde se alojan todas estas hormonas, ¿okay? Que se van a segregar posteriormente por todo tu cuerpo. Son hormonas o digamos, sí, hormonas, que son sustancias químicas que van a ser segregadas a través de tu cuerpo para hacerte sentir esa emoción. Okay. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, más o menos estoy entendiendo. Ok, en el momento de la emoción cayó, ay, pobrecita, ¿ok? Okay. Esa emoción emite, llega al cerebro límbico, de allí segrega una sustancia química por todo tu cuerpo que te hace sentir el evento, te hace sentir casi el dolor que la persona está sintiendo. ¿Ok? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la vida te va presentando ciertas situaciones, tú vas comprendiendo desde tus emociones, le vas enviando ese mensaje al cerebro, ¿ok? Y el cerebro empieza a segregar distintas sustancias para cualquier momento y para cualquier evento externo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando entiendes una realidad estresante, ¿okay? Es la emoción que domina o que predomina allí sería el miedo. ¿Okay? El miedo a que no se te den las cosas, el miedo a que no surja lo que estás buscando, el miedo a que se te acabe el tiempo, el miedo a lo que sea, pero es miedo. ¿Okay? Ese miedo, esa emoción primaria envía un mensaje, ¿okay? Que llega a nuestro cerebro y la sustancia química que va a segregar, por ejemplo, pudiera ser la adrenalina o pudiera ser el cortisol. ¿Okay? Okay. Pero como son sustancias químicas, ¿okay? Como son sustancias químicas, lo químico genera adicción. Okay. Entonces, en el momento en el que empiezas a vivir y a sentir la adrenalina por tu cuerpo, el cortisol por tu cuerpo, te empiezas a ser un adicto, dependiente de esas sustancias. En consecuencia, vas a querer crear la misma realidad constantemente para seguir sintiendo esa sustancia a través de tu cuerpo, porque estás intoxicada, estás adicto a esa sustancia. Con lo cual, todas las realidades las vas creando tú en tu vida, todos los eventos dolorosos que te afectaron en el pasado, ahora tú los vives reviviendo, ¿okay? Constantemente, porque estás vuelto un adicto de esas sustancias y necesitas sufrir. Un silencio, un minuto de silencio. Atonita, ¿qué? Un minuto de silencio y ya sabemos que cuando... Eso es más que todo la neurociencia. Eso es neurociencia, eso es neurociencia. Entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos adictos al cortisol, por ejemplo? ¿Okay?
estamos generando cortisol constantemente. Ya lo hemos dicho en algunos programas, el cortisol en grandes cantidades intoxica el cuerpo, se nos hincha la piel, se nos cae el cabello, suben los niveles de glucosa en sangre, en ayunas, ¿okay? Entonces nos afecta directamente nuestro cuerpo, ¿okay? Entonces, así como nos afecta nuestro cuerpo, también afecta nuestra realidad, porque resulta que toda la realidad es variable, y es variable de acuerdo a cómo tú la ves. Para que esto se entienda, porque lo que estoy hablando pareciera algo sencillo, pero es física cuántica, porque la física cuántica enseña que cuando nosotros observamos el átomo, en el momento en el que lo observamos, se modifica. Es decir, que toda la realidad que nosotros observamos, la estamos observando porque una vez que la estamos observando, ella cambia. ¿Okay? La observación modifica la energía. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros veamos la vida, de esa manera se va a presentar la vida. Ok, claro. ¿Rico? Sí, sí. Entonces, si tú crees que la vida es mala, que la vida te ha tratado mal, que la vida te ha juzgado mal, que la vida te ha golpeado, que la vida te ha hecho daño, que tu papá no te quiere, que tu mamá es esto, que es lo otro, que mi hermano me pegó, que mi tío me ofendió, que no sé quién me robó, oye, estás creando una realidad caótica. No crea la vida que quiere, depende de sus pensamientos y emociones. Eso sí lo tengo bastante. Es correcto, claro, de acuerdo a cómo tú decides ver. ¿Okay? El problema es que vemos normalmente, como estoy diciendo, normalmente vemos no con el intelecto, sino no vemos con el cerebro, ¿okay? Vemos con el corazón, vemos con la emoción. ¿Okay? Si uno piensa que es una persona mediocre, es una persona mediocre y así se va a quedar. Si usted piensa que es una persona exitosa, es una persona exitosa. Ahora, hay un secreto maravilloso que enseña la neurociencia y algunos neurocientíficos que están en el mundo, que dicen que la manera de ser exitoso, de convertirte en esa persona exitosa que sueñas para ti, y que la puedes visualizar, la puedes ver, te la puedes imaginar. Primero que nada tienes que imaginártela, ¿ok? ¿Cómo te imaginas a Argelis Pulido dentro de 10 años? Imagínatela con todo lo que sueñas, en todos los escenarios que sueñas, con todas las riquezas, con toda la sabiduría, con todo el conocimiento, con toda la fama, el dinero, la salud, todo, ¿ok? Te la imaginas dentro de 10 años, ¿ok? Okay. Pero simplemente te la estás imaginando, simplemente la estás visualizando. ¿Pudiéramos desde la visualización crear? Sí, no. ¿Por qué? Porque la visualización no está completa. ¿Okay? Necesitamos de la emoción. Claro. Porque la emoción va a ser la que va a emitir un mensaje al cerebro, y el cerebro va a descender sobre ti una nueva cadena de sustancias. Aquí estamos hablando más que todo de la manifestación, o sea, manifestar lo que tú quieres. Correcto. Sentir lo que de verdad lo quieres. Es correcto. Necesitamos sentirlo antes que visualizarlo. Tienes que sentirte rica, tienes que sentirte próspero, tienes que sentirte amado, tienes que sentirte famoso, tienes que sentirte pleno. Antes de querer ser, es necesario que seas. Debes convertirte hoy en esa mujer que será dentro de 10 años. Claro. Así no tengas lo que ella tiene, pero ya lo eres. Cuando ya lo eres, cuando ya lo sientes, eso estará allí al cambio de todo, o sea, al cambio de tus ojos. ¿Okay? Así como los átomos se moldean cuando los observamos,
así se va a moldear la realidad cuando la observes desde ese punto y la sientas con tu emoción. Claro. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo creo que hemos llegado ya, digamos, a la hora de nuestro programa, de terminar ya nuestro programa, sin antes despedirme y dejar un cordial saludo a toda la gente que trabaja en nuestra fundación SOAR Esplendor. Estamos ubicados en la calle Capital, casa número 3, en la organización Los Telegrafistas, de acá de San Juan de los Morros. Allí estamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, dando alimentos, comida, vestido, ropa, a todas esas personas, calzado, a todas esas personas que están en situación de calle, de vulnerabilidad, y estamos allí extendiendo una mano amiga para todos ellos, y necesitamos que muchas personas aquí en San Juan de los Morros saben que tienen el corazón y las ganas, el deseo de hacer crecer esto y de ayudar a tantas personas. Bueno, pueden contar con nosotros y esperamos nosotros también poder contar con ustedes, con la ayuda de ustedes, para que nuestra fundación siga creciendo, siga formándose desde allí con muchas ideas nuevas para seguir creciendo como fundación, como familia en este hermoso y maravilloso pueblo en el que el Creador de los cielos y de la tierra nos ha colocado. Un fraternal abrazo y seguimos en contacto. Gracias al público que nos acompañó en el programa de hoy. Mi persona se despide, soy Ángeles Pulido, y recuerden de nuestro programa todos los viernes a las 5 de la tarde. Somos Moldeando Emociones, un programa donde estaremos hablando sobre los temas como la Kabbalah, un poco de neurociencia y la inteligencia emocional, junto con el profesor, abogado e instructor de Kabbalah, Jan González. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Multimedia Siembra TV y mi Instagram, Adargelis Pulido. También estamos en Instagram, en @yanraf y @moldeando.emociones. Y estaremos aquí en este programa todos los viernes a las 5 de la tarde por Siembra Televisión. Más cerca de ti. Se dice que un proceso electoral próximo en marcha.
De hecho, ya se presentaron los candidatos. Se dice de un proceso electoral próximo en marcha. De hecho, ya se presentaron los candidatos.